Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos de Salud, donde abordamos diferentes temas de interés para nuestra comunidad, desde el Hospital Dr. Gustavo Fricke para el mundo, a través de YouTube, Instagram y Facebook. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy importante, porque vamos a abordar un tema que se va haciendo cada vez más prevalente en nuestra salud. Y vamos a conversar con la doctora Vanessa Cordero. Ella es psiquiatra infanto-juvenil con especialización en el tema que vamos a conversar, que es la persona TEA adolescente. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien, con frío, pero bien. Como todo el mundo en estos días, ¿cierto? Sí. Bueno, doctora, nosotros siempre hablamos mucho, o se ha abordado un poquito más últimamente a propósito de la ley TEA y de las realidades que se vienen en los colegios de los niños y niñas, pero se habla poco de repente del espectro adolescente de las personas TEA. Y los que somos mamás y papás entendemos que hay muchas complejidades ya en los adolescentes neurotípicos y suponemos que los jóvenes neurodivergentes puede ser incluso un poquito más complejo y que hay maneras de abordarlo, porque usted se ha especializado en eso. Cuénteme en qué se ha especializado usted. Bueno, yo hice un diplomado en neurodivergencia en general y específicamente además en la condición del espectro autista en mujeres, porque existen características en las mujeres que hacen mucho más difícil su diagnóstico, y en la clínica de nivel secundario de hospital nos llegan muchos diagnósticos, a veces muy tempranos, de observación de trastorno o de desarrollo alterado de la personalidad o de personalidad límite, y como además hay mucho acceso a las redes sociales, también muchas niñas y adolescentes hablando de que tal vez tengo un trastorno límite de personalidad. Y cuando profundizábamos respecto de las características de los síntomas y de las características del desarrollo, encontrábamos que había muchas características asociadas a una condición del neurodesarrollo, es decir, que estas características no eran solo de la etapa de la adolescencia, sino que venían de antes y que correspondían mucho más a una condición del espectro autista. Decíamos solicitábamos una evaluación más ampliada que nos permitiera como profundizar respecto de ciertos fenómenos, de ciertas características, y efectivamente tenían una condición del espectro autista que llamábamos más como femenino o de fenotipo femenino o condición de espectro autista en mujeres. Oiga, qué interesante. Pero vamos un poquito más atrás. Estábamos conversando acerca de unas cifras que son súper reveladoras. Dice que por lo menos hay 45.000 personas TEA mayores de 18 años en Chile, de las diagnosticadas, y otras 45.000 más que están en el sistema educativo. Y eso nos hace preguntarnos no tanto ya acerca del diagnóstico de los niños, porque ahora es mucho más accesible para las madres y padres diagnosticar a los niños entre los 2 y los 3 años, que empiezan a ir al consultorio, empiezan a preguntar por algunas señales que son bien visibles, con el tema del habla, etcétera. Pero nos estábamos preguntando acerca de cómo detectar, y es lo mismo que usted estaba planteando, y cómo no confundir las señales respecto a una persona que tiene características TEA y es un adolescente. Porque una persona que ya atravesó la infancia, entre comillas, que la familia ya se acostumbró o ya se adaptó a su forma de expresarse, a su forma de contactarse con el mundo, pero ahora ya empezamos a tener ciertas señales que nos dicen, parece que esto no es una alteración de la personalidad, parece que esto no es timidez, por ejemplo, parece que esto es otra cosa. ¿Cuáles son las señales que tenemos que abordar con nuestros hijos e hijas? Bueno, cuando hablamos de una condición del neurodesarrollo, tenemos 3 como criterios mayores que hay que tomar en cuenta, y estos 3 criterios son, bueno, el primer pilar más grande tiene que ver con características distintivas o diferentes respecto, primero, de la comunicación y de la socialización. Entonces hay muchas cosas que tendemos a normalizar porque sentimos que no nos dieron problema, y la adolescencia es una etapa que en todas las personas la parte de la comunicación y la socialización comienza a ser prioritaria, porque en la infancia muchos niños socializan más fácilmente por imitación, a través del juego, pero ya en la adolescencia eso va cambiando y ya cada chico necesita encontrar su forma de interactuar, de relacionar, y es muchas veces ahí donde entran como más en crisis. Entonces esa es una de las características generales más importantes, dentro de las cuales tenemos que ir observando cómo
mi hijo o mi hija se comunica, si tiene efectivamente amigos o amigas más cercanos o hace amistades más profundas o tiene intención de interactuar, de relacionarse con otros o no, o más bien tiene conductas de imitar o como mimetizarse con los amigos, con las amigas, no inicia amistades o conversaciones de formas como más espontáneas. Entonces, ese gran pilar, uno de las características o de los como criterios mayores respecto de las condiciones del neurodesarrollo es ese, primero, comunicación y socialización. Otras de las características más importantes de las que se habla como de forma más clásica, que tiene que ver con intereses restringidos o movimientos repetitivos. En la adolescencia, claro, es mucho más difícil que uno observe movimientos repetitivos, que es lo que se observa como más fácilmente en niños más chicos o en el autismo más clásico. Entonces muchas veces eso se cambia por movimientos como mucho más leves, como de las piernas, o muchos chicos se dan cuenta de esos movimientos y simplemente como que los logran manejar y ya no los tienen, pero sí. Lo que ocurre es que a veces existen intereses muy restringidos. Entonces son adolescentes que tienen intereses muy intensos y muy profundos y lo que vemos mucho, por ejemplo, es en intereses, por ejemplo, hay muchos que les interesan unas estrellas del K-pop y saben la vida y sufren por la estrella del K-pop, saben solo de ese tipo de música, solo les interesa eso, no les gusta nada más y de hecho eso es tan intenso que influye mucho incluso en su funcionamiento social porque les cuesta relacionarse con otras personas que no compartan sus mismos intereses, porque su interés es muy intenso, muy fijo, muy repetitivo y ellos, de hecho, además en esa etapa, como el cerebro alcanza un nivel de desarrollo, ese nivel de desarrollo permite o hace que se desarrolle la capacidad de abstracción, que es la capacidad de mirarme y darme cuenta de cómo funciono yo o cuestionar cómo funciono yo respecto de mi entorno. Entonces me comienzo a dar cuenta que efectivamente mi interés, no sé, ya sea que me guste el K-pop o que me guste la historia o que me guste cierto interés en particular, no es tan parecido al resto de las personas. Entonces me comienzo a sentir incluso distinto, diferente y eso ya genera cierta tensión y cierto malestar que dependiendo de mi forma de funcionar y de otras características más como personales o familiares, van a generar cierta tensión, cierto malestar que van a profundizar mi aislamiento. O van a generar que yo esconda estas características y que trate de hacer como si en realidad sí me interesan todas las otras cosas, pero en el fondo no es tanto así. Entonces también eso hace que mis papás puede que no se den mucho cuenta de lo que me pasa, pero yo escondo y ahí al final estoy como teniendo un sufrimiento interno que nadie mucho se da cuenta y que me genera tensión y gasto de energía, que no se ve. Entonces esta segunda característica de intereses fijos, repetitivos, intensos, que antes se llamaba, no es que antes se llamaba, sino que cuando es más chico o en los niños más chicos en el autismo clásico se habla de movimientos repetitivos o ideas fijas, también que ocurre en los adolescentes que en general cuesta porque muchos son como de ideas muy fijas, acá es como de ideas fijas, pensamientos rígidos o como que, por ejemplo, muchos en esta etapa dicen, no, yo soy vegano o soy vegetariano o soy animalista y tiendo a tener una convicción y una idea fija y extrema respecto de eso. Entonces ese es el segundo bloque como de características. Y el tercer bloque, que es mucho también más difícil a veces de distinguir, tiene que ver con una inestabilidad del ánimo. Ahora, eso está muy asociado a que las personas con condición del espectro autista tienen una dificultad respecto de el termómetro emocional como espontáneo o una dificultad para lograr identificar las emociones. Entonces lo que les ocurre es que las situaciones leves, moderadas y severas les cuesta distinguirlas. Entonces algo es bueno o malo. Entonces, si algo está bien, perfecto, estoy feliz y hay alguna cosa mínima que no está bien y me voy al extremo. Ya en sí, la adolescencia es una etapa en la que me cuesta estabilizar las emociones y no irme de blanco a negro. Entonces, una persona con esta condición, esto es mucho más extremo. Entonces, los papás lo que narran es que no, estaba como súper bien y hubo una cosa mínima que no salió y se fue a un extremo. Entonces, en general, respondiendo a la pregunta de cómo hacemos para distinguirlo,
ocurre que es muy complejo y es muy difícil. Sí, a ver, porque está pensando en todos los adolescentes que uno conoce, pero en realidad todos pudieran calzar con estas características. Porque exacto. pueden ser muy tímidos y encerrarse, pueden ser monotemáticos con sus intereses. Hay muchos jóvenes que todos conocemos que son así, que mueren por un artista o por un videojuego o por una temática en específico, y también que son, lo que uno dice vulgarmente en el coloquial, bipolares, porque van en extremos del ánimo. Entonces, de verdad, yo me pregunto si no ¿cómo podemos entonces detectar que efectivamente corresponde al espectro autista o no? Bueno, por eso es que lo importante es ser bastante como cuidadoso también respecto de la observación y del análisis que se hace y de no utilizar como esta nomenclatura o esta como clasificación de una forma así como muy rápida, muy vaga y muy extrema. Entonces, lo que sirve es observarlos e intentar como generar un nivel de comunicación que me permita a mí como mamá y como papá decir, bueno, esto es algo que efectivamente está generando un nivel de interferencia y de malestar en el funcionamiento diario de mi hijo, de mi hija, y necesito consultarlo o no. Ahora, cuando uno habla de un diagnóstico o una necesidad de hacer una evaluación en salud mental, nosotros hablamos también de que existe una alteración en varios dominios de la vida de una persona, en el dominio familiar, en el dominio social, en el dominio escolar y en el dominio personal. Entonces, como que es un análisis que es de múltiples observaciones y enfoques. Y ahí, a propósito de eso, es cuando también yo hago un llamado a que las sospechas o las observaciones no sirve hacerlas a través de que, y como nos pasa mucho con los chicos también que llegan a la consulta, a través de ver un checklist que yo veo en redes sociales, que yo veo esto y leo que, es que resulta que yo soy autista porque leí esto y me sale esto en un checklist. Me etiqueto y en el fondo también, entre comillas, es una excusa, es que yo soy autista. Exacto, y también es un error y además termina, entre comillas, puede terminar hasta sobremedicado o con un tratamiento que no requiere. Exactamente. Entonces, claro, es como algo que no es tan fácil hacer, pero vale tener también esta posibilidad y está la necesidad de que estemos sensibilizados y que tengamos la posibilidad de estar abiertos también a decir, bueno, hay algo que está pasando acá y que tenemos que revisarlo. Porque también podemos irnos al otro lado de papás o mamás que dicen, no, pero es que, y muchas mamás que me dicen, no, bueno, es que yo pensaba que esto era la adolescencia. Entonces, y de los chicos que me dicen, yo le pedí a mi mamá o a mi papá que me llevaran al psicólogo porque yo sabía que no me sentía bien. O porque me iba tan bien en el colegio y yo sabía que ellos tenían muchas expectativas, porque hay muchos chicos que son de muy buen nivel de funcionamiento intelectual, cognitivo, pero de un bajo funcionamiento social. Entonces, muchas familias muy enfocadas en este desempeño académico, en donde el tema como social comunicacional no tiene mucha importancia para ellos hasta que los chicos no estallan en una crisis y ahí recién consultamos. Entonces es como una serie de factores, como yo decía, como de áreas que tienen que estar como funcionando bien a la par y estar abiertos o ver como el desarrollo de los adolescentes como algo global. Y yo creo que lo central de esto es efectivamente poder tener una buena comunicación. De hecho, ya el hecho de que yo perciba que mi hijo o mi hija no tengo una buena comunicación con él, que yo no soy capaz de entender o saber cómo él está funcionando, cómo se está sintiendo, ya eso es un buen motivo de consulta. Independiente de que sea o no referido a este espectro. Exactamente. Y una vez que llega a la consulta, ya sea por el estallido, digamos, del joven o la joven que dice algo no está bien conmigo, o del padre o la madre que dice, ¿sabe qué? Yo vengo porque creo que hay algo que no está bien o que no está equilibrado, digamos, y que no le funciona bien a nuestra familia. ¿Cómo lo hacen ustedes para diagnosticar? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los procesos que siguen para poder hacer un diagnóstico adecuado? Ya, lo primero es hacer, dentro de la entrevista clínica, se hace una evaluación respecto del desarrollo. Ya, y en relación a esto del desarrollo, me refiero al antecedentes del embarazo, antecedentes del parto, antecedentes de enfermedades durante el embarazo, a enfermedades
durante el parto o después del nacimiento. O sea, bien de atrás. Si hay antecedentes genéticos, además, si hay algún diagnóstico de alguna condición familiar, si hay algún diagnóstico de alguna condición TEA o no, y la entrevista clínica con el adolescente también. De hecho, en la entrevista clínica con el adolescente, muchas veces para nosotros, bueno, para los profesionales que están más entrenados, es mucho más fácil identificar, por ejemplo, en la prosodia, que es en la entonación, en el lenguaje, en el uso de ciertas palabras, incluso en la vinculación de los adolescentes con nosotros, que puede existir en alguna condición como autismo o no. De hecho, hay adolescentes que llegan y funcionan como muchos con una inhibición que es muy extrema y otros con una cercanía también que es muy extrema, sin tener ningún antecedente ni traumático, ni de ninguna causa que a mí me explique esa forma de vincularse con el adolescente. O sea, por ejemplo, no sé, alguien que llega, hola, y me saluda como que si nos conociéramos de una forma como inadecuada, que tienen un vínculo muy inadecuado sin que yo tenga ninguna explicación, como un trauma, por ejemplo, o alguna otra explicación en la esfera como más sistémica que me explique a mí esa forma de vincularse, o que usan, o que muchos hablan como extranjeros. De hecho, yo soy extranjera, pero me hablan como con una entonación que no corresponde para su historia, que usan alguna palabra que no corresponde. Y hay varias cosas ahí dentro de esa prosodia que me dan muchas pistas respecto de su funcionamiento. Ellos mismos muchas veces, sobre todo los que son de más alto funcionamiento, describen perfectamente su funcionamiento social. De hecho, ellos me hablan de la angustia que sienten para comunicarse con otros. Y hay muchos que les cuesta mucho, y cuando yo les pregunto, muchas veces les pregunto, no sé si te pasa que para iniciar una conversación tienes que planificarla en tu mente, o a veces la piensas mucho, y me miran y me dicen, sí, me pasa mucho eso. ¿Y por qué nunca lo vi? No, es que pensaba que si lo iba a decir que iban a pensar que estaba mal o que algo me pasaba en la cabeza. Entonces, claro, se cansan mucho. Y muchos llegan como, no me puedo concentrar en el colegio, o me distraigo mucho, o me agoto mucho, pero se agotan, y ahí uno les explica porque tu cerebro gasta energía en pensar respecto de lo social, y además tienes que integrar nuevos conocimientos. Entonces, y ahí hablamos, casi tu cerebro es como un Ferrari, porque tú logras, y aún así promedio 6.8, 6.9, tú logras integrar ese nuevo conocimiento aparte de todo lo que haces respecto de lo social. Entonces, claro, ya es como que no das más. Muchas veces eso también ayuda a que los papás bajen mucho la angustia que tienen. O sea, hay como un alivio para todos. Claro, por supuesto. Y para los chicos también, porque dicen, es verdad. Muchos llegan también diciendo, no, yo no quiero que me hagan ninguna adecuación curricular, porque van a pensar, no sé, que me están dando como regalo, como que están haciendo algo que es injusto para los otros. Como un privilegio. Claro, como un privilegio. Cuando uno les explica, no, pues si tú estás gastando de más tu cerebro. Y ahí como que se alivian también, ¿no? En realidad, el tema de hacer como el diagnóstico oportuno es un alivio para los chicos. Ya, muchos adolescentes, hombres o mujeres, que utilizan además estrategias para aliviar ese malestar que son dañinas, autodestructivas, como rascarse o muchos cortarse, y porque es lo único que aprendieron. En ellos es mucho más fácil enseñarles otras formas de alivio, y más fácilmente aún que ellos tomen esas estrategias. Por otro lado, ellos son también mucho más vulnerables que cuando son víctimas o están expuestos a situaciones de abuso o de maltrato, resultan mucho más dañados que el resto de la población adolescente, que es lo que más vemos en el hospital. Entonces se perpetúan mucho más los síntomas graves o severos que tenemos, que cuando son poblaciones que no tienen esta condición. Claro, y las alteraciones de conducta, claro, se deben acentuar en la mala conducta también. Cuando hay... Mucho más, exacto. Sí, claro, porque ahí, como tienen estos conceptos tan rígidos respecto de cómo debe ser un padre, cómo debe ser una madre, cómo deben ser las relaciones de amistad, el bullying es algo como que destruye su concepción de cómo deben ser las relaciones de amistad. Entonces, les cuesta mucho más, en muchos casos, entender cómo fue posible que les hicieran algo así. O asimilar qué les pasó. Y se sienten mucho más dañados. Entonces, el tema traumático se queda como mucho más tiempo ahí. Entonces, claro, entender
que está la situación traumática, pero además está la condición, es súper importante para trabajar respecto del proceso reparatorio, porque además la forma como ellos entienden las cosas también es mucho más concreta. El lenguaje con el que uno trabaja con ellos es distinto. Ya. Y ahora yo me voy a ir a una parte que habíamos conversado y me quedó interesando mucho, que se refiere a las diferencias entre los niños y las niñas. Porque cuando son pequeños, uno asume, y también es cierto, en la ignorancia, que las personas TEA no son iguales, entre comillas, en su neurodivergencia, siendo varones que siendo mujeres. Y no es así, porque usted tiene estudios especiales en eso. A ver, cuénteme. Ya, es que hay una diferencia respecto de la biología del cerebro masculino y femenino. Ya, el cerebro femenino tiene un desarrollo distinto respecto del funcionamiento social. Entonces, las mujeres en su desempeño social tienden a tener una conducta de mayor observación e imitación. ¿Ya? Entonces, las niñas con condición TEA, la mayoría, porque no a todas les pasa, tienden a ser más prosociales. Entonces, como tienen dificultades, aprenden a observar a las otras niñas y a imitar las conductas. De hecho, esto las chicas más grandes, las adolescentes, yo siempre hago con las adolescentes el ejercicio de que ellas se acuerden cuando eran más chicas, porque muchas tienen el recuerdo de que cuando eran más chicas no les costaba tanto como cuando eran adolescentes. Y después se acuerdan, es que ahí hay dos grupos, unas que se acuerdan de que ellas observaban e imitaban, y otras que se acuerdan que ellas eran las líderes y mandaban al resto, pero el resto les hacía caso en esa época, ¿ya? Y después, cuando ya fueron creciendo, se fueron dando cuenta que ya no caían tan bien siendo líderes, entonces tenían que bajar como ese liderazgo, pero igual mantuvieron su funcionamiento social imitando a algunas otras. Se mimetizan un poco. Y en base a eso, efectivamente lograban socializar mejor, ¿ya? Y eso es lo que hace la diferencia. De hecho, se ha descrito esta conducta como camuflaje. Y en mujeres, en donde se hace a veces mucho más difícil, porque el tema, como yo les hablaba antes, uno de los 3 criterios mayores para el diagnóstico de la condición, uno de esos es comunicación y relación social. Existen, de hecho, escalas que se llaman escalas de camuflaje. Y en estas escalas de camuflaje se mide el nivel de camuflaje o el nivel de conductas o la cantidad de conductas de camuflaje que realizan las mujeres para tratar de adaptarse a situaciones sociales. Y hay muchísimas conductas descritas. Entonces hay tantas conductas que están descritas y que se han hecho por estudios en base a muchas mujeres que han pasado muchas entrevistas, que efectivamente se han armado cuestionarios, y estos cuestionarios ya están efectivamente armados, hechos, listos, y hay varias evaluaciones que se hacen y que sirven justamente para hacer esa distinción. ¿Ya? Entonces, estas conductas tienen una puntuación, y efectivamente en base a esa puntuación, si hay más de cierta cantidad de preguntas, entonces se observa que efectivamente esta cantidad de preguntas, esta persona califica para decir que hay un nivel de conductas de camuflaje que habla de una sospecha de una posible condición TEA. De hecho, esas conductas de camuflaje son conductas que en la mayoría son conductas adaptativas. Entonces, la mayor diferencia está dada por esa capacidad como de adaptación y de camuflaje, y que en el fondo son conductas de adaptación que igual gastan energía. Y de hecho, la propuesta ahí que hace con las chicas es que una vez que ya saben el diagnóstico, también tienen la capacidad de decidir qué cosas yo voy a seguir haciendo y qué cosas no. Y nos pasa mucho que a veces los papás me lo han mencionado a forma como de reclamo, es que sabe que ella, una vez que supo su diagnóstico, resulta que ahora hace más cosas que antes no hacía. Empeoró, digamos. Empeoró, exacto. Y las chicas me dicen, lo que pasa es que antes yo escondía esto, pero ahora ya no lo escondo, me estoy relajando más nomás. Entonces, porque claro, la invitación es, puede ser tuya, no es necesidad que tú hagas esto que tenías que gastar energía en hacerlo, porque no es necesario, puede ser tú nomás, y no hay problema. Tú decides qué cosas sigues haciendo como adaptación y qué cosas no. Un poco el ejemplo del Lamborghini que usted decía, que uno consume mucha energía en intentar. Exactamente, pero una de las mayores diferencias entre hombres y mujeres está dada por eso. Ahora, igual ahí
hay otra diferencia que yo sé que eso no estaba en la pregunta, pero que es algo que se está estudiando harto también y que tiene que ver con la condición del espectro autista y la identidad de género, ¿ya? Porque en algún momento se postuló que el cerebro de las personas con condición del neurodesarrollo era un cerebro que tenía una configuración distinta y las personas con condición de espectro autista tenían más posibilidades de tener alguna disforia o una diferencia respecto de su identidad de género, y eso efectivamente es así. Pero en muchos casos eso se da porque tienen un funcionamiento en el que, por ejemplo, a las mujeres les pueden gustar muchas cosas distintas de lo que culturalmente a las mujeres se les enseña que les tiene que gustar, ¿ya? Y las niñas, como son tan rígidas, lo que muchas veces les pasa es que dicen: a mí no me gusta lo rosado, no me gustan las faldas, no me gustan los deportes que deberían de gustarme, entonces tal vez yo no debo de ser niña y tengo que ser hombre. Y se comienzan a confundir y se angustian por eso. ¿Ya? Y hay otras que efectivamente sí les pasa, y de hecho en algún momento se postuló que biológicamente el cerebro de ciertas niñas con autismo era un cerebro más masculino, y hay otras que efectivamente, genuinamente les pasa, desde muy chicas, que no, que tienen una identificación con el género masculino. Eso no está completamente claro y estudiado, pero están estas dos vertientes, estas dos posibilidades. Entonces también ahí hay otro pool de características, hay otro aspecto ahí que tiene que ser evaluado y profundizado, y que también es algo que se profundiza, que se conversa y que se habla con los papás también y con los chicos, porque también ese es un tema que está asociado a la adolescencia, a la construcción de quién soy, cómo soy, y que también está ligado a veces, a muchas veces, el motivo por el cual los chicos llegan con síntomas ya en la esfera de la salud mental, o angustia o depresión, asociado también a que tuvieron una duda respecto de esto y que hubo ahí un choque con la familia, y que esto partió como el motivo de consulta, y después descubrimos que ahí tal vez hay una condición del espectro autista también que está ahí y que influye en este tema del género, y que esto conectó y que por eso también se favoreció a que hubiera esta diferencia. A veces está esta diferencia por la condición, como te decía, porque como son rígidos, o otras veces no, es porque biológicamente es un cerebro distinto. Entonces sí, efectivamente tenemos que ir hacia apoyarlo y ir por ese camino distinto. O sea, es como todo muy complejo, sí, no tan fácil. No tan fácil. Además de que estamos hablando de que durante la adolescencia, incluso durante la preadolescencia, empieza el despertar de la sexualidad. Entonces yo creo que ese también es un tema que es bueno abordarlo, especialmente teniéndolo hasta aquí al frente, porque tenemos muchas mamás, papás y familiares de personas TEA que van creciendo y que ya no son los mismos niños que eran cuando tenían 5 o 4 años y ahora tienen 13, 14, 15 y empiezan a querer relacionarse con otras personas de otra manera. ¿Cómo abordamos eso? Bueno, ahí eso va a depender de cada niño, de cada niña, porque también tenemos un desarrollo que en la mayoría de los chicos es distinto en términos etarios de los chicos que no son neurodiversos. Entonces generalmente pudiera ser más tardío. Y hay que acompañarlos muchísimo, sobre todo en esta etapa en la que estamos con todo el tema de las redes sociales, porque ellos son chicos muy influenciables. Entonces, el entorno en el que están es un entorno en donde se habla de la sexualidad como un intercambio que de alguna manera me valido respecto del otro si yo acepto ciertas cosas. Es casi un estatus. ¿Ya? Entonces yo lo hago o me valido frente al otro si efectivamente hago lo que el otro me está pidiendo. Entonces no tengo que tener, y vuelvo al tema de la comunicación, un nivel de comunicación como un referente adulto que me permite efectivamente tener un buen acompañamiento respecto de mi sexualidad, porque los chicos con condición TEA son muy manipulables y muy influenciables respecto de eso. Y tienen un desarrollo de su sexualidad un poco más tardío también. Entonces muchos no están tan interesados en eso. Y no están preparados se ven todavía. expuestos, exacto, y se ven expuestos a la presión social o la presión mediática o de las redes, porque también están en esta
en eso sí están, que es en esto de la aceptación personal y la aceptación social. De hecho, mucho más presionados respecto de eso, porque sienten que tienen mucho menos como validación o muchos menos recursos para hacerlo por sus diferencias respecto de sus dificultades, respecto de la socialización y de la aceptación. Entonces son mucho más vulnerables también. Bueno, y de ahí yo estaba pensando también en aspectos bien cotidianos, de repente que uno aborda con los jóvenes. Por ejemplo, es su participación en el hogar, la higiene, por ejemplo, que ya para algunos jóvenes neurotípicos es algo complejo, cómo abordar esos cambios en su cuerpo, en su forma de ver y de verse frente a otros. Bueno, ahí hay algo que se llama disfunción ejecutiva, que tiene que ver con que las cosas que a mí no me gustan, me cuesta priorizar. ¿Ya? Entonces, acá pasa mucho eso. Si a mí me gusta pintar, entonces voy a pintar y no me importa nada del resto. Entonces, claro, lo ideal es que uno pueda armar o construir con los adolescentes un esquema de funcionamiento en el día y un esquema que sea muy visual. Un esquema así como, ya, si te gusta pintar y dibujar, bueno, vamos a dibujarte a ti haciendo las tareas del día con las cosas más básicas y bueno, siempre hablamos como de tener como pequeños objetivos semanales, porque les va a costar muchísimo, porque muchas veces o en la mayoría esas son cosas que ellos no priorizan, como que no les interesan, entonces las van a dejar para después. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, acá en el hospital trabajamos o nos apoyamos con las terapeutas ocupacionales, que son las expertas en la ocupación diaria. De hecho, hoy nos tocó ingresar a un adolescente de 16 años que la mamá lo baña todavía. Y uno de los objetivos de esta mamá era, yo quisiera que este joven alcanzara su mayor nivel de autonomía en sus actividades de la vida diaria. Y claro, ahí ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con esquemas visuales, pero ir muy de a poco, o sea, ya celebrando los pequeños logros y ojalá que el adulto tenga la posibilidad de, si tengo que dejar de hacer algo, dejar que mi hijo o mi hija esté ahí y no mover voy a tener que hacerlo. El sufrimiento para la madre también. Exactamente, o sea, como adultos tenemos que tener la capacidad y la posibilidad de dejar, bueno, mi hijo va a tener que estar así, bueno, así él tendrá que ver esta consecuencia después de efectivamente haber construido con ella un esquema donde yo pueda, donde él pueda visualmente ver y necesitar ver qué es lo que tengo que hacer en el día, qué es lo que se espera de mí. Ya estos son los objetivos y esto es lo que se espera de mí en el día a día y con cosas concretas, básicas, pequeñas, porque a ellos les va a costar mucho, porque son cosas que no le despiertan ninguna motivación, ningún interés. Ahora, en algunos aspectos y algunas mamás estarán de acuerdo conmigo en que hay muchos jóvenes en nuestra casa que son más o menos parecidos. Ah, por supuesto, sí, esto no tiene solo que ver con esta condición, pero a ellos les cuesta más. Es mucho más difícil, porque tienen que ser mucho más rígidos. Entonces, ¿qué entrenamientos o qué técnicas podemos desarrollar para trabajar con nuestro hijo o hija o familiar adolescente que están atravesando este proceso de estar a lo mejor recién diagnosticado de TEA? ¿Con quiénes nos apoyamos? ¿A qué podemos recurrir? O sea, una de las cosas que de las que siempre conversamos o de las que siempre hablamos es trabajar con los estímulos, lo que yo te decía antes, los estímulos o los apoyos visuales. Sí o sí eso funciona. Con poner metas muy cortas y muy acotadas, con los refuerzos o que todas las estrategias o que todos los objetivos estén ligados a algún refuerzo positivo, aunque sea mínimo, pero ligados a un refuerzo positivo. Y, o sea, tener la capacidad de que efectivamente si este es mi objetivo y si esto está ligado a que esto lo tiene que hacer él, yo no puedo hacerlo por él, o sea, lo tiene que hacer él. Nadie más lo va a hacer, solo lo va a hacer. Y no pueden ser varias cosas a la vez, tienen que ser, de hecho, hablamos como de un objetivo por semana, no más que eso. Hasta que no se logre ese objetivo no lo cambiamos por otra cosa, o sea, tienen que ser cosas mínimas, específicas mínimas. Y que lo va a ayudar a su independencia, porque en el futuro lo va a necesitar, indudablemente. No, y eso se va a lograr. Nosotros siempre hablamos que lo único que va a pasar en los chicos con esta condición del neurodesarrollo con el tiempo
con todas las cosas que vamos haciendo, lo único que va a ir pasando es que el chico lo que va a ir haciendo es que va a ir mejorando. Eso es lo único que va a ir pasando, porque el cerebro lo único que va a ir haciendo es mejorando. Nada más que mejorando. A no ser que no hagamos, si no hacemos nada, no, pero todo lo que vamos a ir haciendo, lo único que va a ir pasando es que el chico va a ir mejorando. De hecho, el crecimiento, efectivamente, lo que va a ir haciendo es que vamos a ir impulsando a que él vaya estando mejor. Y eso es lo que vamos viendo siempre, que van mejorando. Y que se sienten mejor, se sienten más integrados y más felices también al final. Sí, por supuesto. Bueno, estábamos conversando, podríamos estar mucho tiempo. Podemos volver a conversar en otro momento, sí, por supuesto. Le queremos dar las gracias a la doctora Vanessa Cordero, que es psiquiatra infanto-juvenil y que se ha especializado en estudios de personas TEA, particularmente en mujeres, lo que nos resulta muy interesante, y que nos ha hablado hoy acerca del enfrentamiento y del abordaje de un adolescente TEA. Así que, bueno, con esta importante conversación y dándoles gracias nuevamente a la doctora por venirnos a acompañar a Hablemos de Salud, nos despedimos y los esperamos en una nueva edición. Recuerden vernos por Facebook, por Instagram y también, por supuesto, por YouTube. Hasta luego.